tardes a todos, mi nombre es Mónica Cristina Zavala Ibarra, soy estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la Facultad de Agronomía y vengo a presentarles mi discurso final. El día de hoy quisiera hablarles de los alimentos transgénicos. Primero, debemos empezar por definir lo que son los alimentos transgénicos. Son aquellos alimentos que han sido sometidos a un proceso de ingeniería genética, que fueron producidos a partir de un organismo modificado. Dicho de otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual se le han incorporado genes de otro, para producir una característica deseada. Según la directiva de la Unión Europea, los organismos modificados genéticamente son cualquier organismo con excepción de los seres humanos cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento ni en la recombinación natural. En la actualidad tienen mayor presencia alimentos procedentes de plantas transgénicas, como el maíz o la soya. La manipulación genética supone la introducción de nuevas cualidades en cultivos o productos alimentarios. Pero ¿cómo se crean estos alimentos? Bueno, para generar un organismo modificado genéticamente que porte una nueva característica de interés, primero hay que conocer el gen responsable de esta propiedad. Una vez conocido, se hace necesario obtenerlo a partir del genoma de un organismo donador. Este proceso recibe el nombre de clonación y consiste en seleccionar de entre miles de genes del genoma de dicho organismo el gen o genes adecuados. Este gen se amplifica millones de veces en un tubo de ensayo. La selección y amplificación del gen se llevan a cabo mediante el empleo de una serie de métodos de biología molecular, cuyo resultado final conduce a que puedan disponer del fragmento de ADN que contiene el gen para su modificación y su transferencia al organismo receptor. Para introducir el gen clonado en el genoma del organismo receptor se usan técnicas llamadas de transformación genética. Los organismos genéticamente modificados o transgénicos traen muchas consecuencias con su invención. Podríamos mencionar primeramente los riesgos ambientales. Contrario a lo pregonado por la industria biotecnológica, los cultivos transgénicos implican un incremento en el uso de agrotóxicos. Generan contaminación genética del suelo, pérdida de la biodiversidad, el desarrollo de resistencias en insectos y vegetación adventicia como las malas hierbas, así como efectos nocivos para otras especies. Los cultivos transgénicos también representan una amenaza para los pequeños productores, los campesinos, los indígenas. Esto es porque el modelo de cultivo de los organismos genéticamente modificados concentran un control de la agricultura y de la alimentación en pocas manos, y el aumento de la concentración empresarial destruye la libertad de elección y eleva todos los precios. Esto nos llevaría a hablar de las consecuencias económicas. De igual forma están estos factores en donde se encuentra que los altos precios de las semillas transgénicas, inversiones adicionales difíciles de cubrir por parte de los campesinos, quienes al final se encuentran con que las cosechas no son más productivas por todas las faltas agronómicas. Ante el rechazo de la sociedad a los organismos genéticamente modificados, es necesario destinar recursos adicionales para separar físicamente los productos transgénicos de los convencionales, porque a veces se mezclan. Aún así, la contaminación es inevitable y un evento contaminante por sí mismo le cuesta millones de dólares a un solo sector agrícola. Y por último, mencionemos los riesgos para la salud. Los organismos genéticamente modificados crean un cambio en las personas que lo consumen también y en los organismos, o sea, como animales. Este riesgo de la salud es un punto muy relevante porque puede causar un peligro para las alergias. Los organismos modificados genéticamente tienen un potencial alergénico impredecible, entonces es imposible dimensionarlo. La mayoría de los alimentos transgénicos tienen genes totalmente ajenos a la alimentación humana, como los genes de virus y bacterias, lo que aumenta el riesgo a presentar nuevas alergias, desarrollar otro tipo de ellas y no tiene precedentes, o sea que no hay curas. Pero no solo es esto, sino que también puede existir una
resistencia a los antibióticos, ya que muchos alimentos transgénicos poseen un gen de resistencia que la gente toma para combatir enfermedades. Estos genes se mantienen en el vegetal a lo largo de toda su vida y si llegaran a ser traspasados a agentes patógenos, estos ganarían resistencia a los antibióticos, llegando a ser incontrolables. Entonces se tendrían que generar nuevos antibióticos y esto es muy difícil, no es tan fácil como suena. Sin embargo, a pesar de los riesgos mencionados anteriormente, quisiera recordarles que pues por algo fueron inventados y los organismos transgénicos también tienen sus ventajas. Entre ellas, pues se puede mencionar que podríamos consumir alimentos con más vitaminas, más minerales, más proteínas, menores contenidos en grasas, o podría existir una producción de ácidos grasos específicos para su uso industrial o uso alimenticio. Los cultivos podrían ser más resistentes a los ataques de virus, hongos, insectos, sin la necesidad de emplear productos químicos, lo que supone un ahorro económico y menor daño a los suelos, al medio ambiente. Los cultivos son resistentes a los herbicidas, de forma que se pueden mantener los rendimientos reduciendo el número y la cantidad de productos empleados. Además de que pueden conservar las características ambientales que son más deseables. En las ventajas también encontramos que puede haber un mayor tiempo de conservación en los cultivos de frutas y verduras cuando estos ya han sido extraídos, el aumento de la producción agrícola, la disminución de los costos. La biotecnología además puede ayudar a preservar biodiversidad natural si se lleva de la manera correcta. Y los cultivos pueden ser más tolerantes a la sequía y al estrés, por ejemplo, un exceso de salinidad en los suelos. Para concluir con el tema, pues podemos finalizar con que los organismos transgénicos son una gran innovación que pretende buscar mejoras para la vida humana y para la producción agrícola, para la alimentación y la nutrición. Sin embargo, aún tiene muchas desventajas y también contrae consigo muchos riesgos en distintos aspectos, como son el económico, el ambiental, entre otros. Pero todo esto nos lleva a pensar que está en nosotros, los seres humanos, los encargados de las personas científicas que se encargan de llevar a cabo este proyecto. En ellos está buscar la manera de hacerlo todo más ecológico, sin buscar el daño al medio ambiente, pero sí las mejoras para la vida humana. Y en realidad lo dejo a su criterio si están a favor o en contra de estos organismos transgénicos. Muchas gracias por su atención.